está desde el 7, pero yo pretendo tomar el verso 6 también para dar un mejor contexto. La razón de este salto es porque a partir de hoy vamos a establecer la candidatura del hermano Jeffrey Álvarez al pastorado. O sea, a partir de hoy nuestro hermano es candidato al pastorado. Y hoy vamos a orar al Señor para que ustedes comiencen ese periodo de observación y muy pronto, por lo menos a la vuelta de un año, él sea sometido a la votación de la iglesia y pueda decidir el Espíritu Santo por medio del voto o sufragio público si él es el pastor ordenado de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios de Barbosa. Entonces, por esa razón vamos a hacer este salto, porque este pasaje es un pasaje especial para un pastor joven. El hermano Jeffrey, con la ayuda del Señor, va a ser un pastor joven. Y por eso es este pasaje tan especial para él y para toda la congregación en el día de hoy. Vamos entonces a leer nuestro texto. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 12. Así dice el Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Cuando él es liberado, sale hacia Macedonia y deja a Timoteo en Éfeso para corregir los problemas que en ese momento había en la iglesia de Éfeso. Básicamente dos tipos de problemas. Primero, falsos maestros, y segundo, desórdenes, ciertos desórdenes dentro de la iglesia, como por ejemplo se estaban ordenando apresuradamente los pastores y los diáconos, estaban imponiendo las manos con ligereza y había un desorden en la ayuda a las viudas y había que establecer un sistema ordenado de elección de pastores y diáconos y de ayuda a las viudas. Pero el asunto más importante era la disputa y el ataque de los falsos maestros. Veamos en el capítulo 1, versículos del 5 al 7, el primer tipo de falso maestro que Timoteo tenía que enfrentar. Se trata de los legalistas judaizantes. Capítulo 1, versos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, legalistas judaizantes, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero además de los falsos maestros legalistas judaizantes, había en la iglesia de Éfeso una rebelión feminista primitiva. Vean conmigo el capítulo 2, versículos del 8 al 12. Rebelión feminista primitiva. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa,
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En el capítulo 3, los versículos del 1 al 13, vemos los requisitos para pastores y diáconos, lo cual indica que esa era una de las cosas que había que corregir. Y en el capítulo 4, en el capítulo 3 había otro tipo de falso maestro que estaba allí en la iglesia de Éfeso, y era algunos que estaban negando que Cristo es Dios. Vean conmigo el capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Estaban negando, no que Cristo es Dios, sino que Cristo era un ser humano. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, una especie de gnosticismo primitivo. Y en el capítulo 4 hay otro tipo de falso maestro que Timoteo tenía que enfrentar, y eran los falsos maestros del misticismo, los falsos maestros del ascetismo. La palabra ascetismo se refiere a un grupo de personas místicas que creen que si se visten con una ropa ruda, por algo así como una tela que parece costal, y solo comen pan y agua, van a ser más santos. A esas personas que son como los monjes medievales que se encerraban en un monasterio, solo comían pan y agua y se vestían con una sotana y creían que eso los iba a hacer más santos. Estas personas se conocen como ascetas o ascetismo, y era otro tipo de falso maestro que Timoteo tenía que enfrentar. Vean conmigo el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán o se alejarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Estas personas prohibían casarse porque consideraban que el matrimonio hacía menos santo al hombre por la práctica de las relaciones íntimas. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Creían que solo comiendo pan y agua se iban a hacer más santos, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, noten ustedes cuál era el gran desafío que Timoteo tenía al enfrentar todos estos falsos maestros y todos estos desórdenes. Entonces Pablo, en nuestro texto, se da cuenta Pablo de que la tarea de Timoteo es muy ardua, muy difícil. Él le escribió esta carta precisamente para ayudarle, pero ahora se dirige en forma particular y personalmente a él como un pastor joven, para darle algunas recomendaciones derivadas de su juventud. Timoteo, por su juventud, necesitaba el apoyo y las recomendaciones del pastor más anciano para que pudiera realizar su ministerio adecuadamente y para que el resto de su vida Timoteo llegara a ser un excelente ministro del Señor Jesucristo. Y de eso es lo que trata nuestro pasaje. Vemos al pastor más viejo dándole las recomendaciones que necesita el pastor joven para cumplir toda su misión y llegar a terminar su vida siendo un excelente ministro de Jesucristo. Ese es el tema. Ese es el tema de nuestro pasaje. Cómo un pastor joven puede llegar a ser un buen ministro de Jesucristo y terminar una gran carrera con un gran final. Son las recomendaciones que el pastor más viejo le da a ese pastor joven. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza en esta mañana es El pastor joven en su gimnasio espiritual. El pastor joven en su gimnasio espiritual. Ahí en nuestro pasaje está la palabra gimnasio, cuando habla de ejercítate para la piedad. Ejercítate es la palabra gimnasio. Entonces hablamos del pastor joven en su gimnasio espiritual. Y la recomendaciones que el pastor más viejo le hace al pastor más joven son básicamente dos.
En primer lugar, el pastor viejo le recomienda al pastor joven que tenga cuidado de su enseñanza. Su enseñanza. En los versos 6, 7a y en los versos 10 y 11, el pastor más viejo le habla de su enseñanza. Cuida tu enseñanza. Y en segundo lugar, cuida tu ejemplo, su ejemplo. Dos cosas, su enseñanza y su ejemplo. El ejemplo, vemos que lo cita en el verso 7b al 9 y en el verso 2. Esto, aunque es una enseñanza particular dedicada especialmente a un pastor joven y todo el tiempo el Espíritu Santo le va a estar hablando al pastor joven, también nos va a estar hablando a nosotros, porque los requisitos, especialmente de su ejemplo, que se le piden a él, Dios nos los pide también a todos nosotros. Así que este no es un sermón para Jeffrey, es un sermón para todos nosotros mientras escuchamos lo que el Espíritu Santo le quiere decir a él. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I después de Cristo, y como ya dije, este pasaje es particular para un pastor joven, pero se aplica a todos nosotros. Empecemos viendo cómo el Espíritu Santo le habla al pastor joven y le dice que cuide su enseñanza. Vean conmigo el verso 6 otra vez. En su primera parte dice: si esto enseñas a los hermanos, detengámonos ahí. Si esto enseñas a los hermanos, ¿a qué se refiere Pablo con la palabra esto? Si esto enseñas a los hermanos, pues obviamente a lo que venía diciéndole de ahí para atrás. Es decir, que no caigan en el ascetismo. No caigan, hermanos, en el ascetismo. No caigan en el gnosticismo. No vayan a negar nunca que Jesús es un ser humano, hombre, hecho carne, Dios hecho carne. Que no caigan en el legalismo judaizante, que no caigan en el feminismo. Si esto enseñas a los hermanos, se refiere a que el pastor joven, tanto como el pastor viejo, tenemos que hacer todo el tiempo advertencias sobre el error. Todo el tiempo tenemos que advertir a la iglesia sobre el error. ¿Cuáles son los errores que están circulando hoy tratando de engañar a las iglesias de Jesucristo? Las advertencias sobre el error son parte de la enseñanza de un pastor joven y de un pastor viejo. Pero la mejor forma de combatir el error es lo que dice en el capítulo 3, versículo 15. Vean conmigo el capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está. La mejor forma de combatir el error es enseñar claramente la verdad, como él lo hizo esta mañana cuando nos enseñaba una clase sobre la doctrina de la Trinidad. Enseñó aspectos más detallados, más profundos de la doctrina de la Trinidad, con toda veracidad, con toda precisión y con toda claridad. Y ahí está advirtiéndonos en contra del unitarismo, de los falsos testigos de Jehová, de los mormones y de todas las otras herejías que niegan que Jesús es Dios y que dicen toda clase de blasfemias contra el Dios Trino. Entonces, esa es la enseñanza de un joven pastor. El joven pastor tiene que conocer todo el consejo de Dios y enseñar todo el consejo de Dios. No debe omitir ninguna doctrina. No debe omitir ninguna doctrina. Debe enseñar todo el consejo de Dios. A Dios gracias, en nuestra iglesia nosotros tenemos un símbolo confesional, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689, y nuestros candidatos al pastorado están obligados a manejar al pie de la letra, a manejar al dedillo esa confesión de fe, que son las doctrinas más importantes de nuestra fe cristiana, que son lo que enseña toda la Biblia, y el pastor joven debe enseñar la confesión de fe y conocerla y creerla de todo corazón y sinceramente, y desear subir al pastorado para defenderla y proclamarla el resto de su vida.
Esa es la enseñanza de un pastor joven. Él tiene que enseñar todas las doctrinas, no omitir ningunas, ni siquiera aquellas que son más desagradables al ser humano. El verdadero evangelio de Jesucristo humilla al ser humano. Lo humilla y el pastor joven no puede omitir el enseñar doctrinas como la depravación total humana. Hay que enseñar la doctrina de la depravación total humana. Hay que enseñar la doctrina de la ira de Dios. Hay que enseñar la doctrina del infierno. Nuestro Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. El pastor joven tiene que imitar a su Señor Jesús. Entonces el pastor joven no puede omitir ninguna doctrina, así sean pesadas, así sean desagradables, así la congregación, algunos en la congregación se van a molestar, le van a decir que es muy rígido, le van a decir que está atacando muy fuertemente a los pecadores. Yo recuerdo en una ocasión a mí en la iglesia, algunos se rebelaron contra mí, porque hubo un tiempo en que teníamos muchos varones viendo pornografía en la iglesia. Había muchos varones viendo pornografía en la iglesia y yo di un sermón que se tituló El Rejo de Dios. ¿Cómo les parece el título? El Rejo de Dios, y eso se me levantó un complot, se levantaron como 5 o 6 personas, me sentaron y me dijeron que yo era muy cruel, que no tenía misericordia de ellos, que pobrecitos, que llevaban no más 20 años viendo pornografía, pero que había que tratarlos con amor, que había que tratarlos con suavidad. No, yo prediqué ese sermón porque los amo y quería ayudarlos a salir de su pecado. Algunos salieron de su pecado, otros salieron de la iglesia, pero eso es lo que hay que hacer. Hay que predicar lo que a la gente no le gusta. Hay que predicar las doctrinas que son desagradables, porque de lo contrario somos entonces unos pastores lisonjeros. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 16. Dejen una señal, una marca ahí en 1 Timoteo y vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 16. Pobrecitos, ellos no llevaban sino 20 años viendo pornografía. Qué pesar, ¿cierto? Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Quiénes son estos que causan divisiones? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Oigan esto. Y con suaves palabras y lisonjas. Ese es un pastor que es adulador, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los pastores aduladores son los que le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. A ti te espera solo la prosperidad, la vida y la excelencia. No, el pastor joven desde el púlpito debe predicar todo el consejo de Dios. Así haya doctrinas y enseñanzas que humillen, que duelan, que sean como clavos hincados en el corazón de las personas, que causen dolor, que causen arrepentimiento. El pastor joven tiene que ser fiel y predicar todo el consejo de Dios. Y para eso, el pastor joven tiene que estar bien nutrido. Sigamos otra vez leyendo en el capítulo 4 de 1 Timoteo, el verso 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, ahí está, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, que el pastor joven debe estar muy bien nutrido de toda la doctrina, de toda la palabra, de toda la escritura. Y de nuevo, Pablo lo invita a rechazar las falsas doctrinas. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas. Esas fábulas profanas eran las mismas fábulas que en el capítulo 1 le atribuyó a los legalistas judaizantes. Los legalistas judaizantes se centraban en enseñar unas genealogías judaicas complicadas ligadas a ciertas fábulas y al parecer
eran mujeres matronas las que difundían a sus nietos y a sus hijos esas fábulas profanas. Y Pablo le dice a Timoteo, desecha esas fábulas profanas. Así que la labor de enseñanza del pastor joven es rechazar la mentira, advertir contra el error y predicar la verdad, y con la verdad predicar todo el consejo de Dios. Y para ello él tiene que estar bien nutrido de toda la doctrina y de toda la fe que el Espíritu de Dios le ha dado. Pero también él debe tener una mente preparada para la aflicción, porque todos los cristianos debemos tener una mente preparada para la aflicción, porque todo el que quiera proclamar la verdad, vivir la verdad, proclamar la justicia o vivir la justicia de Dios en este mundo, será perseguido y será afligido. Y eso es lo que el apóstol le dice a Timoteo en el verso 10. Vean conmigo el verso 10. Que por esto mismo es porque somos llamados por Dios a enseñar toda la verdad. Somos llamados por Dios a desechar la mentira, a rechazar las fábulas profanas. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Es por esto que nos persiguen, que nos afrentan, pero nosotros vivimos con la mirada puesta en el futuro. Sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, esperamos en el cumplimiento perfecto de su plan. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Nosotros podemos sufrir oprobios por causa de la verdad y de la justicia, porque nosotros tenemos la mirada en el mundo por venir, no en el mundo presente, sino en el mundo por venir. Porque sabemos que si sufrimos aquí, seremos recompensados allá. Sabemos que es un privilegio padecer por Cristo aquí. Sabemos que es un privilegio que se burlen de nosotros, de nuestra fe, de nuestras doctrinas, de nuestra forma de vivir, de nuestra conducta. Que se burlen de nosotros llamándonos anticuados porque rechazamos el homosexualismo, porque rechazamos el aborto, porque rechazamos todas las maldades que hacen hoy, nos van a perseguir y sufrimos oprobios. Pero esperamos en el Dios vivo, que Él complete su plan y Él nos va a dar la recompensa en su debido tiempo. Y ese Dios que nos va a dar la recompensa, dice el texto, es el Salvador de todos los hombres. Y esa frase, Salvador de todos los hombres, la debemos aclarar, porque nosotros sabemos perfectamente que Dios no va a salvar a todos los hombres, es decir, que todos los hombres no van a ir al cielo, todos los hombres no van a vivir la eternidad bienaventurada. Hay un cielo y hay un infierno. Hay algunos que van a ir al infierno. Judas ya está en el infierno, el faraón está en el infierno, Caín está en el infierno. Entonces, ¿en qué sentido Dios es el Salvador de todos los hombres? Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido en que cualquier cosa buena, cualquier cosa que traiga bienestar, cualquier cosa que traiga ayuda, cualquier cosa que rescate o cualquier cosa que salve a un ser humano de algún mal, algún tropiezo o alguna calamidad, eso viene de Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La salvación que Dios da es primeramente la salvación eterna, la cual nos dio a nosotros, a los que creemos, pero toda otra clase de salvación proviene de Dios. Este sermón lo prediqué hace un par de meses en la iglesia de Caldas. Y al otro día que prediqué este sermón, en los Estados Unidos hubo un tornado que mató a muchas personas y destruyó muchas casas, y el tornado cogió a un niño de brazos, lo levantó y lo puso en la rama de un árbol. Al otro día encontraron al niño de brazos, a un bebecito, en la rama de un árbol vivo. En ese sentido es que Dios es el Salvador de todos los hombres. Cualquier cosa que sea salvación, que traiga bienestar a un ser humano, eso lo hizo Dios. El diablo no está por salvar, el diablo está por matar, robar y destruir. Pero esa salvación, así sea una salvación temporal, proviene de Dios. Así que en ese orden de ideas es que Pablo dice aquí que Dios es el Salvador de todos los hombres. Ahora,
Entonces le está diciendo Pablo, el pastor más viejo, al pastor joven: cuida tu enseñanza, advierte del error, enseña toda la verdad, ten una mente preparada para la persecución, mirando siempre al futuro y esperando tu recompensa, y que Dios, que es el Salvador de todos los hombres, te va a ayudar y te va a salvar en cualquier circunstancia, pero manda con autoridad lo que tienes que enseñar. Vean conmigo el verso 11. Esto manda y enseña. La palabra manda se refiere a autoridad. El pastor, por muy joven que sea, una vez ordenado, elegido y ordenado por la iglesia, él es la autoridad. Él y luego sus compañeros que van a venir a formar una pluralidad pastoral, ellos son la autoridad. La iglesia no es gobernada nunca por un solo hombre, excepto en una época temporal, en un periodo donde no hay otro pastor, hay un solo pastor, él es la autoridad. Cuando vienen otros, se juntan, forman un consejo, ellos son la autoridad. La iglesia no es gobernada por una mujer. La iglesia no puede ser gobernada por una mujer. La iglesia no puede ser gobernada por la congregación. La iglesia no es una democracia, la iglesia es gobernada por un liderazgo masculino plural. Los varones somos los que somos escogidos para ser pastores y para mandar, para ordenar, para dirigir. Ahora, nosotros no mandamos como quien se enseñorea de la grey. Nuestra autoridad no es impositiva ni dominante, nuestra autoridad es declarativa. Nosotros mandamos cuando declaramos la palabra de Dios, declaramos lo que debe ser hecho, y en ese sentido mandamos con la autoridad declarativa de la palabra de Dios. En el ejercicio de nuestro oficio como pastores y autoridad, nosotros somos servidores. Nosotros no somos a los que se les tiene que servir, nosotros somos puestos para servir a la congregación de nuestro Dios. Entonces es una autoridad humilde, es una autoridad que sirve, pero al fin y al cabo somos una autoridad. Entonces este es el conjunto de ideas, de enseñanza que Pablo le da al pastor joven con respecto a su enseñanza. Enseña toda la verdad, advierte del error, ten una mente preparada para la aflicción, la mirada en la vida futura y en Dios y el Salvador de todos, pero enseña con autoridad y manda lo que tiene que ser mandado. Ahora vamos en segundo lugar cómo Pablo le requiere al joven Timoteo, el joven pastor, que no solamente se ocupe de su enseñanza, sino que también se ocupe de su ejemplo. Se requiere que la buena enseñanza sea acompañada de un buen ejemplo, porque de lo contrario, un mal ejemplo va a desvirtuar una buena enseñanza. Así que sin un buen ejemplo, la buena enseñanza no va a tener el resultado que debe tener. Ahora, Timoteo era un pastor joven, y lo que Pablo quiere hacer ahora es hacer un contraste entre los jóvenes de la época de Timoteo, que no eran cristianos, que eran griegos. Timoteo también era griego. Los jóvenes, un contraste entre los jóvenes de su época, que no eran cristianos, y el joven pastor Timoteo. ¿Qué creen ustedes que era la principal dedicación de los jóvenes de la época de Timoteo que no eran cristianos? ¿A qué era lo que más se dedicaban? Al gimnasio. Los jóvenes se dedicaban al gimnasio. Y los historiadores dicen que los jóvenes griegos se reunían en espacios abiertos muy grandes donde practicaban desnudos los principales deportes de su época, que eran el atletismo, el lanzamiento del disco, el lanzamiento de la bala, el lanzamiento de la jabalina, el pugilismo y otros deportes, y los practicaban desnudos. Y eso era un incentivo para el homosexualismo. Los griegos eran excesivamente homosexuales y daban grande culto al cuerpo humano, y eran pervertidos en ese sentido. Contrario al gimnasio de los jóvenes de su época,
el joven pastor Timoteo tenía su propio gimnasio. El gimnasio del pastor joven. Entonces, Timoteo tenía su propio gimnasio. Veamos en el versículo 7, la parte B. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahí está hablando de la enseñanza y ahora de su ejemplo. Ejercítate para la piedad. Ahí está Pablo diciéndole al joven Timoteo, tú tienes un gimnasio totalmente diferente al de los jóvenes de tu época. Tu gimnasio es el ejercicio que conduce a la piedad. Y vamos a leer todo de corrido hasta el verso 9 para que podamos entender mejor lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces otra vez 7b, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, noten la alusión a los jóvenes de su época, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahí tenemos pues al pastor joven en su gimnasio espiritual, al pastor joven ejercitándose para la piedad. Pero ahora respondamos a la pregunta, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad, en palabras sencillas, es la obediencia a Dios. La piedad, en palabras sencillas, es la obediencia a Dios. La piedad es aquello que tiene una persona que conoce a Dios, que teme a Dios y que obedece a Dios. Y la otra pregunta es, ¿cómo se ejercita entonces el joven pastor para la piedad? El joven pastor se ejercita para la piedad en cada acción de la vida cotidiana. Cada acción de la vida cotidiana es un ejercicio para la piedad. Cada acción de la vida cotidiana es un ejercicio para la piedad. Nuestro Dios espera que el pastor joven y nosotros todos, que estamos hablando a toda la congregación, cuando nos levantamos por la mañana, nos levantemos con la disposición de ejercitarnos para la piedad. ¿Cuál es el primer ejercicio para la piedad que hacemos cuando nos levantamos? Orar. Orar es el primer ejercicio. Sin oración no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que los muchachos entran al gimnasio y empiezan a levantar sus pesas y hacer su ejercicio. Bueno, nosotros, la primera pesa que nosotros levantamos en la mañana es la oración. Sin oración no somos nada. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto y la carne es débil. Yo soy débil. Si no oro, voy a ser muy débil y voy a caer en pecado ese día. El segundo ejercicio para la piedad es la lectura de la Biblia. Yo leo la Biblia para fortalecerme. La Biblia fortalece mi espíritu. O cuando vengo aquí a la iglesia, el Señor fortalece mi espíritu cuando Él me muestra algo. Ahorita una hermana nos estaba contando que ella no se había dado cuenta de que la segunda persona de la Trinidad era hijo antes de nacer como Jesús. Y eso fue un descubrimiento maravilloso que ella hizo. Hoy hizo ella ese gran descubrimiento aquí en la iglesia. Eso es un regalo grande que la fortalece. La fortalece porque ella ya conoce mejor al Señor Jesús, lo va a amar mucho más, se va a acercar mucho más a Él y en ese momento ella está fortalecida. Ella va a salir hoy de aquí fortalecida en su piedad, con ganas de obedecer más, de ser más obediente, más juiciosa con el Señor. Pero después de que hacemos estos dos primeros ejercicios, tenemos que saludar a nuestra esposa. En la forma como saludamos a nuestra esposa, también nos estamos ejercitando para la piedad. Porque al saludar a la esposa podemos ser ásperos o amorosos. Si somos ásperos, entonces, ¡ay, la pesa está muy pesada! Y no fuimos capaces de alzar esa pesa. Porque saludamos a la esposa con aspereza. Pero si saludamos a la esposa con amor, te amo, siempre voy a estar contigo, nunca te voy a abandonar. Eso es ejercitarse para la piedad. ¿Sí? Y luego, ese día tenemos que ir a la EPS.
Entonces, cuando llegamos a la EPS, entramos al gimnasio duro, al entrenamiento fuerte, porque la señorita del mostrador nos trata como una suela de zapato viejo. Y el Señor espera que cuando nos traten mal, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Con mansedumbre. Y si la niña del mostrador nos trata como un zapato viejo y nosotros terminamos peleando e insultándola, no fuimos capaces de alzar esa pesa. Y enseguida entramos con el médico, y el médico es un arrogante que se cree Dios insoportable. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros tratemos bien, amablemente, muy decentemente a ese médico y que aceptemos cualquier cosa. Si fuimos por una cosa y él nos dio otra, aceptémoslo humildemente y mansamente. Ahí nos estamos ejercitando para la piedad, lo saludamos muy amable, nos retiramos y no causamos ningún disturbio. Ahí nos estamos ejercitando para la piedad. Todavía nos falta la de la farmacia. La de la farmacia nos puede tratar mal y nosotros tenemos que tratarla con amabilidad. Y nos falta la del laboratorio, porque fue que nos mandaron unos exámenes también. Entonces, en todo lugar, en toda parte, nos estamos ejercitando para la piedad. Y nos falta algo: no podemos llegar de mal genio a la casa, porque el niño quiere jugar con nosotros y nosotros no podemos llegar de mal genio. Entonces ahí nos estamos ejercitando para la piedad. ¿Notan el gimnasio? Es un gimnasio espiritual, y así sucede cuando usted hace una llamada a un call center, o usted va a comprar algo, o usted va en el carro y hay un trancón y usted va a llegar tarde. En todo, ejercítate para la piedad. Así que eso es lo que Pablo le dice al joven pastor Timoteo. Tu enseñanza debe ser acompañada de un muy buen ejemplo en todas las cosas de la vida cotidiana. Tú debes dar un muy buen ejemplo. Y para eso el joven pastor tiene que renovar su mente. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El joven pastor tiene que ser un hombre espiritual que juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. El joven pastor tiene que estar muy atento a la sabiduría que hay alrededor de él. Dice Proverbios que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en las esquinas y en los principales lugares de reunión, dice sus razones. El joven pastor está muy atento a toda la sabiduría que hay a su alrededor, la entiende, la interpreta, la aplica y se comporta de tal manera que es un ejemplo para todos los que están a su alrededor. Y el apóstol Pablo, para cerrar esa parte de comportamiento, esa parte conductual, le muestra en el versículo 12 las cosas que debe contener su ejemplo. Vean conmigo el verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo va a lograr el pastor joven que las personas mayores de la iglesia no lo menosprecien? Con dos cosas: su enseñanza y su ejemplo. Y las personas a las cuales Pablo escribió esta carta para que fuera leída a toda la congregación, no solamente a Timoteo. Así que las personas que iban a menospreciar a Timoteo estaban escuchando la carta cuando la leyeron por primera vez. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, si enseñas y eres ejemplo, ninguno de estos que quieren menospreciarte te va a menospreciar. Si no sé ejemplo, miren ahí lo que estamos diciendo, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. El joven Timoteo tiene que ser un hombre de palabra verdadera, siempre diciendo la verdad, siempre diciendo una palabra adecuada para la necesidad de la persona, siempre con gracia, siempre con sal, no hablando truanerías, malas palabras. No, palabra buena, palabra verdadera. El joven Timoteo debe ser ejemplo en palabra. Eso no quiere decir que uno no se pueda echar un chistecito de vez en cuando. Hay un lugar para el buen humor también. No debemos caer en el legalismo y en la hiperrigidez. Con tal de que la palabra sea sana y santa, aún un chistecito o algo hilarante, algo para divertirnos,
tiene su lugar. Entonces, si no, sé ejemplo en palabra. Luego sigue diciendo conducta. Conducta, lo que ya hemos dicho, el joven Timoteo tiene que tener una conducta santa, una conducta justa, la conducta que tiene que tener como líder de la congregación, la conducta que tiene que tener como padre de sus hijos, la conducta que tiene que tener como esposo. Él tiene que ser ejemplo en conducta en todos los roles en los cuales él se desempeña. Dice en amor. En conducta, luego sigue amor, la palabra amor. Es decir, que el joven pastor tiene que tener una actitud amable y amorosa para con todos. Es una persona cordial, gentil, agradable, que se preocupa sinceramente por los demás, que tiene la capacidad de negarse a sí mismo con tal de ayudar a los otros. El amor es autonegación. Es en autonegarse y servir a los otros, sacrificarse incluso por los otros. Y continúa diciendo con la palabra espíritu. Espíritu, sin duda alguna, el espíritu que identifica realmente a un líder cristiano, a un pastor, joven o viejo, es la humildad. El espíritu de un líder cristiano es ser humilde. Los líderes cristianos, pastores, no podemos ser altivos ni dominantes, porque nosotros somos siervos. Sí, tenemos la autoridad, pero la ejercemos con humildad. Nuestro Señor, que es el Rey de Reyes, vino para lavar los pies de sus discípulos. ¿Cuánto más nosotros, que somos mucho menos que Él, debemos tener un espíritu humilde y ante todo debemos portarnos humildemente en toda situación? Así que el espíritu de un líder cristiano es sin duda alguna la humildad. Su mayor virtud es ser un líder humilde. Y luego la palabra fe. La palabra fe significa muchas cosas, pero la más importante es que tiene confianza en el futuro. Él sabe que el futuro va a estar bien, que el final será bueno, que las promesas del Señor se cumplirán. El líder cristiano, el pastor cristiano, tiene que ser un hombre que tiene victoria sobre sus miedos, tiene que ser capaz de vencer el miedo, y cuando hay que dar la vida, él tiene que ser el primero que da la vida. Él debe tener fe, tiene victoria sobre el miedo, es un hombre valiente ante cada circunstancia y anima a los demás a que sigamos adelante a pesar de la adversidad, porque el Señor es fiel, Él no fallará. Él tiene que compartir con el otro su fe para levantar al caído, para ayudar al desolado, para consolar al que sufre, asistir al desamparado. Él tiene que tener fe para darle a otros fe. Eso es lo que Pablo le dice al joven Timoteo. Y luego otra palabra muy importante y la última, pureza. Pureza. Y esta pureza se refiere a la castidad, a la pureza sexual. Si el pastor joven no es puro, si el pastor joven anda por ahí mirando pornografía, si el pastor joven no es fiel a su esposa hasta en los pensamientos, no debe ser pastor. Renuncie o sálgase de ahí, porque eso no es para usted. La pureza, sin la pureza sexual no hay nada. El pastor joven y el viejo también tenemos que ser puros, puros. Si no hay pureza, no hay poder. El poder que Dios da a un pastor viene de su santidad. Si Él es santo, la palabra va a salir con poder y va a salvar a los pecadores y va a edificar a los creyentes. Así que el joven pastor Timoteo tiene que ser un hombre santo en su vida sexual. Y haciendo todo esto es que él logrará que ninguno tenga en poco su juventud, porque ha visto su enseñanza y su ejemplo. Esto es lo que enseña nuestro pasaje, y entonces el joven pastor Timoteo nos preguntaría: pastor más viejo, ¿y cómo se logra o cómo logro yo todo esto? Y la respuesta para el joven pastor es la siguiente: no por ti mismo, querido hermano, no por ti mismo, porque no es con ejército ni con fuerza
que tú vas a lograr estas cosas. No es con ejército ni con fuerza que vas a ser impecable en la enseñanza y en la defensa de la verdad. No es con ejército ni con fuerza que vas a ser impecable en tu ejemplo. Es con su Santo Espíritu. Es humillándote todos los días en oración. Como dice la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así como los hebreos tenían que enfrentar ejércitos más grandes y más poderosos que ellos, donde habían gigantes y las murallas eran elevadas hasta el cielo, hablando en sentido exagerado, así el pastor tiene desafíos en su vida diaria que están más allá de sus fuerzas y solo puede acometerlos si ora al Señor. El pastor joven y también el pastor viejo tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que pasar de rodillas delante del Señor el mayor tiempo posible. Tenemos que ordenar nuestra agenda para que podamos estar en comunión con el Señor, para que cuando nos paramos en el púlpito se nos note que hemos estado con el Señor. Entonces esto se va a lograr con oración. ¿Cómo vamos a lograr establecer una iglesia bíblicamente constituida o sostenerla? Lo lograremos con la oración, reconociendo nuestra incapacidad y ejercitándonos en la disciplina. Los pastores tenemos que ser muy disciplinados, muy ordenados. Los pastores tenemos que tener grandes resoluciones en nuestro corazón de comenzar bien nuestra carrera, de comenzar bien, de continuar bien y de terminar bien nuestra carrera. Y esa también debe ser la meta de cada uno de ustedes. Comenzar bien, continuar bien y terminar bien. Nosotros, aunque no vamos a estar enseñándole a la iglesia como lo hace el pastor, a otros les vamos a enseñar el evangelio de Jesucristo. Le vamos a enseñar a los inconversos. Le vamos a enseñar a nuestros hijos en la iglesia. Nosotros también vamos a ser ejemplo, como el pastor es en la iglesia, vamos a ser ejemplo primero a nuestra familia y luego a los que están afuera. Así que nosotros viviremos también en el gimnasio espiritual. Nosotros vivimos también en el gimnasio espiritual. Y terminando, el apóstol Pablo en otro lugar le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, haz obra de evangelista, es decir, haz todo lo que esté en tu alcance para que los pecadores vengan a Jesucristo. No olvidar nunca hacer obra de evangelista. Predicar a Cristo a los perdidos es la razón de ser de lo que estamos haciendo todos los días de nuestras vidas, que el reino de Jesucristo se complete con la evangelización y la salvación de los pecadores. Por eso, si aquí hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, yo como pastor más viejo le invito, como va a ser el pastor joven durante todo su ministerio, a todas las personas que nos acompañan y que no se han entregado a Cristo, a que se arrepientan de su pecado, lamenten su pecado delante de Dios, aborrezcan su pecado delante de Dios y vengan a la cruz de Cristo pidiendo perdón y misericordia, porque en la cruz de Cristo hay salvación. Él dará salvación a todo el que se arrepiente y viene a Él. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que arrepentido y adolorido por tu pecado, mi amigo, ven a Cristo. Y te invitamos a ser parte de esta maravillosa familia de Dios, la familia de la fe, donde hay pastores jóvenes y viejos que juntos servimos con fidelidad al Dios que nos salvó y nos llamó a esta grande obra. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar a Él, dándole las gracias porque Él nos ha hablado hoy a través de la exposición de su palabra. Trino y Santo Dios, Espíritu Santo del Dios Trino, te damos muchas gracias por este día especial en que todas las cosas han confluido providencialmente y adecuadamente para que podamos estar en esta tu casa escuchando tu palabra que nos ha sido enseñada hoy. Obra poderosamente en nuestros corazones usando esto que hemos aprendido para nuestro crecimiento espiritual. De una manera muy especial,
Encomendamos a partir de hoy la vida de nuestro hermano Jeffrey Álvarez como candidato al pastorado de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios de Barbosa. Y te pedimos que por tu Espíritu Santo lo fortalezcas en todo para que él pueda continuar realizando la enseñanza tan bien como lo ha hecho hasta ahora y mucho mejor. Dale mayor capacidad para entender la sabiduría de tu palabra y mayor capacidad didáctica para enseñarla a todos sin que falte alguno, sin que ninguno se quede sin entender. Ayúdalo a que sea una luz para tu pueblo como maestro de la palabra, que nos advierta a todos acerca del error, rebata el error y asegure los corazones de los más débiles en la sola verdad de las Sagradas Escrituras. Llénalo con poder, fortalécelo con poder en su hombre interior para que él sea ejemplo en todo, que sea un verdadero gimnasta espiritual, que todo el tiempo esté ejercitándose para la piedad y que sea ejemplo en todo, en verdad, en pureza, en amor, en espíritu, en conducta, en toda buena obra. Fortalece a nuestro hermano con poder. Y que todos los demás seamos beneficiados por ese ministerio, todos los demás disfrutemos de la llenura de tu espíritu y que cumplamos la misión que nos has encomendado de ser luz para esta ciudad, la ciudad de Barbosa. Te rogamos que los pecadores vengan a Cristo y que nosotros podamos ser el hogar espiritual que ellos necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.